Vamos a abordar otro asunto. 88.000 personas pierden la vida al año en Europa por culpa de enfermedades relacionadas con la exposición al amianto. Aquí en nuestro país calculan que ese material podría provocar el fallecimiento de 130.000 personas en los próximos 30 años. Hemos hablado con alguna de sus víctimas. Aquí ya es cuando le quedaba un mes para fallecer. Milagros perdió a su madre y a su padre por culpa del amianto. Su padre estuvo 17 años manipulándolo en una fábrica de fibrocemento sin ningún tipo de protección. No le daba ni una simple mascarilla. Tenían que echar los sacos de cemento en una especie de bidón y luego echaban los sacos de amianto. Todo ese polvo que inhalas se te va quedando dentro y te provoca, en el caso de mi padre, un cáncer de pulmón. Ellos venían del trabajo a casa con ese mono. Ese polvo se metía en todas las fibras y nadie nunca jamás les comunicó que ese producto era cancerígeno. Y así fue como su padre, sin saberlo, introdujo al asesino silencioso en su propio hogar. Mi madre tenía que sacudir la ropa para que todo ese polvo cayese y esa sacudida de la ropa es lo que le provocó a mi madre el mesotelioma pleural maligno, 30 años después que mi padre muriera. Tras una dura batalla judicial, Milagros consiguió que su madre fuera reconocida como víctima del amianto. Era la primera vez que una persona no trabajadora de la empresa ganaban el juicio contra ellos. José Luis sufre asbestosis pleural, una enfermedad pulmonar causada por la inhalación de partículas de amianto. Me realizan un TAC con contraste y es cuando aparecen las fibras en la parte inferior de los pulmones. Fibras de amianto. Cada vez me cuesta más trabajo meter aire dentro de los pulmones, incluso hablar. Durante 14 años trabajó como tubero en un astillero en contacto directo con este material. Todas las tuberías iban envueltas en amianto. Eso se cortaba con sierras de carpintero, con serruchos, y eso se quedaba flotando ahí. Nadie hablaba del amianto. Desde que le diagnosticaron su patología, José Luis vive con angustia. Hasta ahora mi mujer no tiene problema, pero claro, ha habido mujeres que sí lo han tenido. ¿Quién lo sabe lo que va a pasar? Y el asunto del amianto es un tema que vuelve a saltar a la actualidad porque los trabajadores del Metro de Madrid han convocado para hoy paros parciales en protesta, dicen, por la cantidad de amianto que sigue habiendo en las instalaciones, y también tienen previsto concentrarse esta mañana en el centro de Madrid, en el Congreso. Es una enfermedad, es un material que provoca unas enfermedades que es años después, décadas después, cuando buena parte de sus víctimas las visibilizan de nuevo, ¿no, Pilar? Exactamente, y además, fíjate, el caso de Madrid es especialmente sangrante porque llevan años denunciando que ya se conoce la presencia de amianto en los vagones y los materiales del Metro de Madrid. Es verdad que como se utilizó en los 70 y en los 80, pues con el tiempo hubo casos que no se conocía y que ha costado mucho ganar en los tribunales que se reconociera esa enfermedad. Pero ahora, como digo, sigue habiendo casos y, por ejemplo, hay una directiva del 2013 de Europa que obligaba o instaba a los Estados miembros a que, por favor, revisen los materiales para que no afecte a los trabajadores. Y sigue habiendo amianto en 2022 en el Metro de Madrid. El amianto hay que subrayar que es un material extraordinariamente asequible. No, Mateo, Claro. Buena parte de los tejados, de los techos, digamos, de algunas de las construcciones más sencillas que vemos por nuestro país cuando vamos por la carretera, es que precisamente son de amianto, de uralita, ¿no? Digamos. Claro. Yo creo que es muy interesante poner el foco en lo que dice Pilar. La enmienda que hoy se va a presentar en el Congreso habla de que si el Estado debería de compensar, hacer una ley de compensación a todas estas personas. Es verdad que la Administración pública ha utilizado el amianto y se ha despreocupado hasta que ha habido sentencias judiciales que le han dado razón a las víctimas. Entonces, lo que proponen los sindicatos y la Asociación de Víctimas del Amianto en el Congreso es precisamente eso, que el Estado asuma una compensación por esta circunstancia. Más luego yo entiendo que el desamiantado, porque hay muchísimos edificios, Ángel, en nuestro país que cuentan todavía con amianto. En buena parte de ellos son edificios públicos. Nos estaba subrayando nuestro compañero Mateo precisamente que es la propia Administración quien ha tirado de este material tan barato y a la hora de desamiantar pues hay que hacerlo con muchísima delicadeza, lo vamos a ver enseguida. Sí, esto era una enfermedad silenciosa, tardó mucho en dar la cara y en establecer la relación causa-efecto porque pasaron muchos años hasta que se pudo demostrar porque iba poco a poco trabajando la enfermedad. Pero respecto a lo que estabas diciendo ahora, el hecho claro es si tú vas a pedir una subvención ahora para arreglar una casa pequeña que puedas tener en el pueblo, y hablo con conocimiento de causa,
primero, no te van a dar la subvención si no retiras la uralita que pueda haber si la construcción es antigua. Tú tienes que hacerte cargo de la retirada. Tiene que ser una empresa autorizada. Tiene que estar bien claro qué día lo vas a retirar, a qué depósito lo vas a llevar, que además lo tiene que llevar otra empresa que se encargue exclusivamente de eso. Es decir, las propias convocatorias para ayudas ya reconocen lo peligroso de este tipo de material y si tú no te haces cargo de eso, olvídate de recibir cualquier tipo de ayuda. Luego, más evidente sobre las consecuencias de esto, la propia administración ya es consciente. Yo creo que es evidente que se tarda en reconocer, pero faltan dos cosas. El reconocimiento de las víctimas, que va muy lento y con muchos obstáculos. Y uno por uno. Y uno por uno, efectivamente. Y que se haga justicia, porque en algunos casos se sabe que seguían usándolo, que lo ha comentado antes Pilar, sabiendo ya la peligrosidad de hecho, Pilar, en un instante vamos a seguir hablando de este asunto, pero es que quiero mostrarles cuál es la situación en Barcelona. Fíjense, solo en Barcelona hay 6.000 edificios con estructuras fabricadas con amianto. Su retirada, les decíamos, es muy peligrosa, solo la pueden realizar empresas especializadas, nos decía Julio César. Bueno, fíjense ustedes en las medidas de protección que tienen que usar porque son extremas. Acompañamos durante una jornada a los trabajadores de esta empresa especializada en la retirada de amianto. Lo más importante, hay que intentar que no entre ninguna fibra, porque una sola fibra que penetre, por ejemplo, en el pulmón, puede ocasionar una serie de cánceres verdaderamente letales. Una vez que los operarios están perfectamente protegidos, arrancan los trabajos. Vamos a quitar una cubierta de uralita de unos 200 metros. Hay muchas placas que al estar así ya rotas pueden perfectamente estar desprendiendo fibras de amianto en el ambiente. Y esa fibra de amianto irá a parar al pulmón. Para evitar que el polvo de amianto se disperse y pueda ser inhalado, los trabajadores rocían la cubierta con un líquido encapsulante. Uno siente mucho miedo porque el amianto es cancerígeno. Tras retirar las placas de fibrocemento con sumo cuidado, las introducen en estas sacas donde se almacenan de forma segura. Estos residuos van a ir a una planta toxicológica que es el vertedero final. Cuando los operarios concluyen su tarea, pasan por esta cabina de descontaminación para desprenderse de cualquier resto de amianto. Estos monos que en el momento que se termina cada trabajo, pues quitan hechos al revés y van directamente a las sacas donde está el amianto, luego te duchas y supuestamente vamos limpios. Retirar una cubierta de uralita como esta, de unos 200 metros, puede costar entre 6.000 y 10.000 euros. Las empresas que trabajan con amianto tienen que estar homologadas y certificadas. Desde comisiones obreras piden ayudas públicas para retirar las casi 3 toneladas de amianto que todavía quedan instaladas por todo el país. Estamos rodeados. Sigue instalado en los colegios, en los hospitales, en los edificios públicos, trenes, los buques, las casas. Es que al final estamos generando nuevos enfermos. Se calcula que entre 4.000 y 5.000 personas mueren cada año en España por enfermedades relacionadas con el amianto. Hablaba antes Pilar de que lo acaba de decir la señora en el vídeo, de que estamos rodeados, ¿no? En el metro hay alguna sentencia que condenaba al Metro de Madrid por el fallecimiento de un empleado por la exposición que tuvo al amianto. Y hablaba también Mateo de las reformas que van a llegar al Congreso sobre la compensación y la responsabilidad, en definitiva la responsabilidad patrimonial que tiene el Estado respecto a las víctimas. Yo creo que aquí el Estado no puede simplemente ceñirse a una responsabilidad patrimonial a posteriori de que haya víctimas por el amianto. Es decir, la responsabilidad del Estado tiene que ser mayor, puesto que este material está expuesto en innumerables edificios públicos. Y lo acabamos de ver en el vídeo. Estamos rodeados y las víctimas, a día de hoy, pese a que ha habido una batalla legal de más de 20 años en los tribunales, que al final ha llevado con una condena del Tribunal Supremo, las víctimas siguen siendo víctimas de hoy. Es decir, tiene que haber una labor preventiva para que no siga aumentando el número de personas que enferman, fallecen a causa del amianto.